Buenas tardes. Les agradezco el que nos acompañen al estudio del capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Al empezar el estudio de este capítulo, quisiera precisar algo. Las enseñanzas de Jesús fueron dadas en, a grosso modo en tres formas. Él dio un sermón grande, por ejemplo, como el que está registrado en este Evangelio capítulo 5, 6, 7. Otras veces enseñanzas muy cortas, como lo que está en el capítulo 4, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Otro, haciendo preguntas, y otro, contestando preguntas. Estas son las formas como Jesús enseñó su palabra. Aquí, en este caso, del capítulo 19, justamente es contestando preguntas. Y también él hizo una pregunta. Vamos a leer entonces los versículos del 1 al 12. En el 1 leemos: y sucedió que Jesús terminó su tópico y ellos se fueron de Galilea hacia la región de Judea, al otro lado del Jordán. Jesús, después de haber terminado su enseñanza sobre el perdón, sobre la remisión de los pecados, sobre la condición para el perdón, el perdonar. Perdonar porque Dios nos perdonó en Jesús. Muy bien. Después de terminar esto, entonces Jesús decidió salir de Galilea. La mayor parte de su ministerio, de su trabajo, Jesús lo hizo en la zona de Galilea. Una zona no religiosa. Por eso que parece que escogió Dios esa zona de Israel por no ser muy religiosa. Entonces ellos no tenían menos dogmas, menos prejuicios. En cambio en Judea, donde está Jerusalén, mucho prejuicio, mucha gente religiosa. Entonces Jesús prefirió hacer en Galilea la mayor parte de su ministerio. Bueno, entonces fue a la región del Jordán, que está cerca ya está ya en Judea, está cerca de Jerusalén. Ahí, ambiente muy religioso. Por eso leemos en el versículo 2 que los fariseos, en el 3, que los fariseos ya estaban ahí listos para preguntarle. Bueno, en el versículo 2 dice: ya en esta región al otro lado del Jordán, le siguieron grandes multitudes y allí los curó. Y se acercaron a él los fariseos para poner la prueba. Aquí zona religiosa saturada de fariseos. Querían poner la prueba con una pregunta. Le dijeron: si es legal al hombre liberarse de su esposa por cualquier causa. Aquí la inquietud que tenían era sobre el matrimonio, que si podía terminarse fácilmente. No lo llaman divorcio, en realidad lo llaman liberación. Liberarse los fariseos. La respuesta de Jesús fue muy clara. No han leído esto en el 4, que en el principio los hizo hombre y mujer. Y 5, además les dijo esto: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. O sea, ya el esposo asumirá él el papel de jefe de cabeza. Por esto dejará padre y madre. Él asumirá el jefe de familia, el jefe del hogar, cabeza. Para esto tiene que dejar padre y madre. Muy bien. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Ya voy a explicar eso de la sola carne. La sola carne es cuando se juntan en relación sexual. Ustedes tienen que recordar que no había en los días a los que se refiere Jesús, esto al principio, no había matrimonio civil ni eclesiástico. Simplemente cuando el hombre y una mujer se juntaban en el hecho, ya estaban casados. Habían formado ya una sola carne. Y entonces, el versículo 6, así que no son dos, hombre y mujer, sino son una sola carne. Por consiguiente, Dios unió el matrimonio, iniciando esta unión en la relación sexual. Y entonces, los dos eran así. Por consiguiente, lo que Dios juntó, leemos en el versículo 6, ningún hombre lo separe. Entonces le dijeron los fariseos, en el 7,
¿por qué entonces Moisés mandó dar un escrito de separación liberándolos? Así dice literalmente. O un escrito declarándose divorciados. Este escrito hacía el esposo. 8. Les dijo a ellos: Moisés permitió liberarse de sus mujeres, a los varones judíos, por la dureza de los corazones de ellos, pero no fue así al principio. 9. Además les dijo: quien se libere de su mujer, si no es por causa de fornicación y se casa otra vez, comete adulterio. Aclaró completamente el asunto de la liberación. No era así al principio. Moisés les prescribió, dándoles la libertad para que un hombre rompa unilateralmente su matrimonio, simplemente haciendo un escrito. Pero Jesús dijo que no es así, porque lo que Dios une, no lo separa el hombre. El divorcio o liberación del hombre de la mujer es por causa de fornicación. Así Dios diseñó, pero tuvo que cambiar este diseño cuando Dios les dio la ley. Moisés hizo esta concesión. Jesús ya explica por qué hizo la concesión: por la dureza del corazón del esposo. No olvidemos que la esposa, sí, en muchos casos sí tiene, da el motivo para divorcio, pero generalmente todo empieza en el varón. El varón es el que tiene la responsabilidad de poner el amor divino en el hogar. El cariño, el respeto, la bondad, la tolerancia, la misericordia, es responsabilidad del varón. La mujer solamente sigue esa pauta que pone el varón, jefe del hogar. Por esto les digo que la mayor parte, como dice aquí Jesús, la culpa del problema está en el varón, la dureza del corazón del varón. Bueno, esta era la condición del matrimonio en Israel. Así es que no era el matrimonio, según estamos leyendo por la pregunta que hicieron los fariseos, no era una unión idealizada como está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento prácticamente era un fracaso. Por eso había la carta de divorcio o de liberación dada por Moisés, digamos autorizada por Moisés, por el fracaso. ¿Qué hizo fracasar? Pues el pecado. Hizo que el hombre se vuelva duro, el pecado, esto que cometió Adán, lo que heredamos. Y la mujer responde la dureza con dureza. Esto es importante tener en cuenta. Ahora el versículo 10. Entonces, al oír esta contestación de Jesús, los discípulos, no sé si se apartaron, ya se fueron del grupo, los fariseos se fueron, no sabemos, pero los discípulos le preguntaron a Jesús: si es así, estar unido a su mujer, entonces el matrimonio no beneficia. Entonces, lo que literalmente dice, no vale casarse. Si así es la unión con la mujer, no vale casarse. Quiere decir, si no hay cómo desunirse de la mujer, sino solamente por causa de fornicación, los discípulos dijeron, no vale casarse. Esto otra vez reafirma que el matrimonio en Israel era un fracaso, como es en el mundo, ¿no? El matrimonio es un gran fracaso. Y fíjense la respuesta de Jesús cuando ellos dijeron que no vale la pena casarse. El versículo 11 les dijo: no todos tienen en la mente espacio para aceptar este dicho, sino solo aquellos que se les es dado. 12. Porque hay eunucos que fueron hechos desde el vientre de su madre, y hay eunucos hechos por los hombres. Y hay eunucos que se han hecho a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, acéptelo. Esto es lo que dijo Jesús. Esta fue la contestación de Jesús a lo que dijeron los discípulos. No vale la pena casarse. Jesús pone el caso de los casos en los cuales una persona es de eunuco. Eunuco quiere decir que no tiene la potencia sexual, porque le cortaron el órgano, o simplemente no tiene la potencia sexual para tener relaciones sexuales. ¿Por qué contestó Jesús con esto de los eunucos, de estas clases de eunucos? Porque había llegado el matrimonio, como en el mundo, también en Israel había llegado el matrimonio, que prácticamente solamente servía para que el hombre satisfaga su necesidad de sexo.
No olvidemos que la necesidad del sexo es parecida al hambre, a la sed. Hay que satisfacerla. Dios puso el marco del matrimonio para satisfacerla. No antes, no después, en el matrimonio. Y entonces Jesús dio como respuesta a esto que no vale la pena casarse, Jesús lo que está diciendo realmente, bueno, para satisfacer la necesidad del sexo, para esto ha quedado el matrimonio. Esto está queriendo decir. Ahora, yo quiero decir, eso es para el mundo y Israel. Uno pudiera pensar que en Israel el matrimonio fue bien. No, aquí está diciendo que no. Jesús está diciendo que no y los fariseos también dicen que no. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el matrimonio otra vez adquiere las características del principio. Pero para eso hay que entrar en una relación con Jesús. Ya no se puede estar bajo el poder del pecado, porque bajo el poder del pecado, como nacemos todos los seres humanos, este es el destino. En esto se transforma en el matrimonio, en un lugar donde simplemente queda para satisfacer la necesidad, el deseo sexual, deseo que puso Dios en el ser. Jesús dice esto. Muy bien, y entonces vamos al 13 al 15. Le trajeron unos niños para que ponga sus manos en ellos y ore a Dios por ellos. Pero los discípulos les reprendieron a los niños. 14. Entonces Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como tales es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se fue de allí. Aquí este paréntesis a la pregunta que acabó de contestar a los fariseos y la aclaración a los discípulos, sucedió porque unos niños fueron traídos por sus madres para que Jesús ponga sus manos y ore por ellos. Los discípulos les impidieron, entonces Jesús les reprendió: no les impidan a estos niños, porque de aquellos que son como niños, conforme leímos la semana anterior, capítulo 18, es el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús lo que está haciendo al repetir esto, está así remarcando, haciendo entender a los discípulos que esta es una condición que no hay cómo eliminar. Si usted quiere ser del reino de los cielos, tiene que humillarse como un niño. Les repito, pues, los niños, la característica que más impresiona es que no prestan mucha atención a sus caídas y faltas, sino a sus necesidades para ir donde sus padres. No necesariamente hay muy pocos niños que reconocen sus faltas y que por sus faltas se inhiben de ir con su papá o mamá para pedir lo que necesita. No, generalmente el niño olvida sus faltas y da prioridad a su necesidad. Por eso va donde su madre o su padre cuando necesita algo. Esta es la característica que Dios busca de los seres humanos. Y esta característica de no prestar atención tanto a sus faltas para acercarse a Dios, quiero decir, sino de la necesidad que se tiene, esta característica le permitirá a la persona entrar en el reino de los cielos. De esas personas Jesús, Dios busca, no se olviden. Ahora vamos al 16:22. Ahora, asimismo, Jesús va a explicar algo, va a enseñar algo, contestando una pregunta. Literalmente el Evangelio de Mateo dice, el versículo 16 de este capítulo 19, dice: presten atención, piensen. Con esto empieza. Pero sin embargo en las versiones, la traducción no se pone esto porque parece que no tiene razón. Lo que está diciendo Mateo es: presten atención a lo siguiente, piensen en lo siguiente para que aprendan una lección, quiere decir. Dice: se acercó a él uno que le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré de bueno a fin de tener la vida eterna? Se acercó con una pregunta: ¿qué debe hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo en el versículo 17: ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno sino Dios. Ahora, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Con esto termina la conversión? No. El versículo 18, el joven le dice: ¿cuáles? Y Jesús le responde: no asesines, no adulteres, no robes, no des falso testimonio. 19. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo los mandamientos. Miren, no les repitió los 10 mandamientos.
Solamente le repitió los mandamientos relacionados con el respeto, con la convivencia con el prójimo. Y por esto termina, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven enseguida dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, miren, por esto dice, piensen, este joven era, según él y según la norma judía, la norma del judaísmo de aquella época, el joven guardaba perfectamente la ley. Sin embargo, el joven, de estar consciente, como acabamos de leer, que guarda perfectamente la ley, sin embargo, no estaba seguro, es más, tenía una inseguridad total respecto a entrar en la vida, o sea, tener vida eterna. Jesús le empezó desde donde él estaba parado, perfecto, obediente a la ley, dijo, guarde esto. Sí, ya guardé. Entonces el versículo 20, el versículo 20 dice el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Porque no tenía certeza, era una gran inseguridad sobre la vida eterna. El 21 Jesús le afirmó, si quieres ser perfecto, vende tus posesiones. Cualquiera dice, ya está perfecto al vender las posesiones y darle a los pobres. Pero no terminó ahí. Dice, y tendrás un tesoro en el cielo. Entonces, ven y sígueme. En otras palabras, este joven observador de los mandamientos de Dios, perfecto observador según el judaísmo de los mandamientos de Dios, estaba muy atrás de los discípulos. Los discípulos de los galileos no eran guardadores de la ley, en absoluto. Por eso no les valoraban los fariseos, a los galileos, no los valoraban, porque sabían que no guardaban ninguna ley. Este joven, en cambio, era muy respetado, muy considerado por ser un guardador correcto de la ley. Pero él, como repito, estaba atrás de ellos, porque ellos ya estaban siguiendo a Jesús. Ellos estaban entonces camino a la vida eterna, él todavía no. Este era el punto que había que pensar. No es la observancia a los 10 mandamientos lo que le pone a una persona en el camino de la vida eterna. Es seguir a Jesús. Y Jesús, ¿hasta dónde se le sigue a Jesús? Hasta la cruz. Resucita al cielo. Ese es seguir a Jesús. La cruz, el sacrificio de Jesús, ahí empieza la vida eterna. Por esto Jesús dijo, el grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, no se reproduce. Como figura de cómo empieza la vida eterna. La vida eterna empieza cuando una persona llega a la cruz, al sacrificio de Jesús, y ahí comprende lo que Jesús hizo en la cruz, y de ahí empieza la vida. El versículo 22 dice, entonces oyendo el joven estas palabras, fue sufrido, porque lo que le faltaba, le iba a seguir faltando. Era un precio muy grande para él. Dejar sus posesiones para poder seguir a Jesús hacia la cruz, hacia la vergüenza, y ahí empezar su vida. Bueno, ya entendimos este punto. 23 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. 24. Nuevamente les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Aquí Jesús remarca que el reino de Dios no es para los ricos, es para los humillados, para los que se hacen como niños, para los pobres, porque así empieza incluso la bienaventuranza, ¿no es cierto? Bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos. No se trata solamente de pobres espirituales, aquí está hablando Jesús de pobres en bienes materiales. El versículo 25 dice, tan pronto escucharon esto los discípulos, se asombraron muchísimo, se asustaron y dijeron, ¿quién podrá ser salvado? Porque ellos también estaban detrás de bienes materiales, aunque habían eran pobres, por supuesto, pero tenían interés en los bienes materiales. Por eso dijeron, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús, mirándoles fijamente, les dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. En otras palabras, para que un rico entre en el reino de los cielos, ¿qué debe hacer Dios? Porque Dios dice que puede aquí.
No otra cosa que dejarle que le va a ayudar al rico a que deje de centrarse en sus posiciones materiales y busque seguir a Jesús a la cruz, a la vergüenza. Esa es una obra que va a hacer Dios, que ha hecho Dios con mucha gente, supongo, y va a ser, en otras palabras, solo Dios va a transformarle a un rico en un humillado seguidor de Jesús. Solo la obra de Dios. Yo creo que una de las formas que Dios va a emplear, ustedes saben que en poco tiempo, no sabemos en qué tiempo, pero en poco tiempo, la economía de Estados Unidos va a caer, el dólar va a caer y el mundo se va económicamente. Entonces, hay muchas personas que ahora tienen cifrada su esperanza en hacer un poco más de dinero para asegurar su futuro, van a perder esa esperanza y se van a dar cuenta que tienen un solo camino, el camino a la cruz. Bueno, entonces el versículo 27, Pedro le contestó a esto que dijo Jesús, que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. Que Pedro entonces le contestó, le dijo, nosotros, refiriéndose a los discípulos, a él y a los discípulos, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué va a ser nuestro? O sea, eso no ve mal Dios. ¿Qué voy a recibir yo a cambio? Le dijo. Qué bien. Es lo que le preguntó Pedro. 28. Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, literalmente en nacer de nuevo, en otras palabras, Jesús estaba caminando a nacer de nuevo. ¿Dónde nació de nuevo? En la cruz, pues. En la cruz acabó el viejo hombre y resucitó el nuevo hombre. Ustedes que me han acompañado en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos van a ser gobernantes de Israel. Eso, una cosa que van a recibir. Y el 29 dice, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos, haciendas, por mi nombre, recibirá 100 veces más y además heredará la vida eterna. En otras palabras, sí, ahora esta humillación, el seguir a Jesús, es el camino que hay que recorrer para luego recibir no solamente la salvación, la vida eterna y bienes. Jesús prometió aquí bienes. Dijo, el que ha dejado casa, hacienda, mujer, etc., recibirá 100 veces más. No es que va a casar con 100 mujeres, no, porque ahí ya no va a haber sexos, ¿no es cierto? Ya solamente van a ser como ángeles, leemos en Lucas 20. Pero se está refiriendo a posiciones. Y ustedes pueden ver en este mismo evangelio, posteriormente, veremos cómo Dios reparte los premios a los salvados. Son posiciones en la tierra nueva. El último versículo, creo que es el versículo 30, pertenece al próximo capítulo y entonces ahí haremos el comentario. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga esta semana. Hasta luego.